Por último, vamos a analizar el movimiento de un trompo asimétrico libre. Entonces, considera un trompo asimétrico como el que está esta figurilla de dos monitos bailando. Y entonces, y para hacer, digamos, describirlo de manera específica, asumimos, voy a quitarle el tamaño aquí, asumimos que, por definitez, digamos, ¿no? Siempre podemos ordenarlos así, definitez, que I3 es mayor que I2 y mayor que I1. Básicamente le estamos poniendo nombre a los ejes. El más grande le vamos a llamar el eje donde sea el momento de inercia más grande es el I3 y el siguiente es el I2 y el siguiente es el I1. Entonces, sabemos que si está libre el cuerpo, si este cuerpo hay movimiento, digamos está en el espacio, no hay gravedad ni nada, entonces tenemos dos cantidades conservadas. Una es la energía. Tenemos que la energía cinética, es decir, I1 por omega 1 al cuadrado más I2 por omega 2 al cuadrado más I3 por omega 3 al cuadrado se puede escribir como 2 veces la energía, porque acuérdense que es un medio de la energía cinética, ¿no? Y por otro lado tenemos que se conserva el momento angular, es decir, que I1, donde aquí los I1, 2 y 3 son los ejes principales, ¿no? ¿Ok? Porque si no, no podríamos escribir la ecuación anterior. Entonces, ni tampoco la siguiente. I1 por omega 1 cuadrado más I2 por omega 2 cuadrado más I3 por al cuadrado por omega 3 al cuadrado. La diferencia es el I aquí, ¿no? Y esto es el momento angular al cuadrado, para hacerlo escalar, ¿no? Porque en realidad es un vector. Bueno, entonces, fíjense que aquí la diferencia, digamos, el M3, la última ecuación la puedo reescribir, estas ecuaciones las puedo escribir en términos de los componentes del momento angular. Note que el momento angular, la M, sí es constante, sin embargo, sus proyecciones en los ejes principales que están en movimiento, que no son inerciales, no necesariamente son constantes, es decir, se mueven, digamos, porque el eje está en movimiento con el cuerpo rígido, ¿no? Entonces, en términos de M, o sea, M es constante, fíjense, pero sus componentes no, porque digamos, los componentes 1, 2 y 3 son de acuerdo a cómo se mueva el eje que está fijo al cuerpo. Entonces, pues si quiero completar las componentes de M, lo que puedo hacer es la primera ecuación multiplicarla toda por, bueno, digamos, le pongo el primer término I1 y le dejo un I1 abajo para que se complete el momento, la componente 1. Entonces sería así. M1 cuadrado sobre I1 más M2 cuadrado sobre I2 más M3 cuadrado sobre I3. Y esto es igual a 2 veces E. Igual todavía. Ahora, el otro sería, pues aquí se queda M1 más M2 más M3. Entonces sería M1 cuadrado más M2 cuadrado más M3 cuadrado igual a M cuadrado. Fíjense que si yo dibujara estas expresiones como variables, tomando como variables M1, M2 y M3, porque las componentes sí varían, pero la primera nos dice que la ecuación para M1, M2 y M3 nos daría un elipsoide, o sea, es una elipse en 3 dimensiones, ¿verdad? Y la ecuación de abajo nos daría una esfera con M1, M2, M3, pues las direcciones, ¿no? Entonces, la primera nos daría una, digamos, esta sería una elipse o elipsoide, le voy a poner elipsoide de semiejes, raíz de 2e y 1 y raíz de 2e y 2, así, ¿no? Luego, la última, esta sería una esfera, porque pues la ecuación para una esfera en 3 dimensiones de radio m. Esas dos ecuaciones se deben satisfacer. Entonces, el movimiento que tenga el cuerpo rígido debe ser tal que sus componentes de momento angular en los ejes coordenados, esos, cumplan estas dos restricciones. Entonces, cuando m se mueve, respecto
respecto a los ejes de inercia del cuerpo, o del trompo, lo hace en la intersección, porque tiene que cumplir ambas ecuaciones, ¿no? En la intersección de estas dos superficies. La existencia está asegurada, fíjense, porque la existencia de que se puedan cumplir ambas ecuaciones está asegurada porque siempre existe la intersección, pues el semieje es más grande, o sea, digamos, el elipsoide está más grande, que sobrepasa la esfera a fuerzas, ¿no? Porque tenemos esta condición de que 2 veces E1 por I1 es menor que M cuadrada, y esta es menor que 2 veces E por I3. Entonces, necesariamente la esfera está entre esos dos. Entonces, no puede estar completamente dentro del elipsoide, ni tampoco puede estar conteniendo al elipsoide. Entonces, siempre hay una intersección entre ambas. Y las intersecciones las hemos dibujado aquí. Voy a preparar una lámina. Es esta que está aquí. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una esfera. Digamos, una esfera intersectando a un elipsoide. Y te dan esas figuras. Eso es para cierta condición de cierta energía y cierto momento angular. Y te da esto. Pero en realidad, digamos, podría ser todas las líneas posibles moviendo la esfera. Por ejemplo, moviendo el momento angular y dejando la energía fija. Y rayaríamos, digamos, la superficie del elipse de esta forma, como se muestra en la figura de abajo. Fíjense que estaba revisando el artículo de Wikipedia. Entonces, y en el artículo de Wikipedia hay unas cosas muy interesantes. Fíjense, porque lo voy a poner aquí. Creo que lo dejé aquí. Aquí. Y fíjense cómo se mueve este elipsoide, digamos, tienen estas dos condiciones y tienen estas GIFs, ¿no? Este es el cuerpo, es un cuerpo asimétrico, y ven cómo se satisfacen ambas y se raya el movimiento de este cuerpo rígido. Se ve cómo se dibuja, ¿no?, la trayectoria en el elipsoide, que es la que les describíamos, ¿no?, de la intersección de ambos. Y también hay diferentes tipos de movimientos que pueden surgir, muy interesantes, como en este caso particular es muy interesante, ¿no? Y bueno, esos son los diferentes movimientos que pueden surgir para un cuerpo asimétrico, un trompo asimétrico que está libre. Y de ahí está como suficientemente complicado.